Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes 27 de marzo y continuamos todos en casita, tratando de pasarlo lo mejor posible. Esta tarde voy a hablar de un tema muy interesante y es cómo hacer que nuestros hijos sean unidos, que los hermanos se quieran, que los hermanos estén unidos. Y les puedo decir, mis queridos amigos, que lo más importante es cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Porque los niños definitivamente son el resultado de lo que somos o de lo que nosotros hemos sido como padres y qué hemos hecho con ellos. Los hijos necesitan siempre de nuestra guía, se los he comentado en reiteradas ocasiones. Entonces, para que nuestros hijos sean unidos es sumamente importante que tengamos claro lo siguiente. Nosotros como padres tenemos que aprender a respetar sus individualidades. Todos los hijos no son iguales. Por lo tanto, por favor, lo primero, no comparemos. Porque los niños sienten mucho cuando se los comparan. Y en este momento en que estamos viviendo, sería maravilloso que todos ustedes no compararan a sus hijos y que realmente sacaran a flote qué es lo que pueden hacer en casa, que cada uno quizás sabe hacerlo mejor que el otro. Y por qué no trabajar en equipo. Cuando se trabaja en equipo, si uno no tiende muy bien la cama, pues su hermano lo ayuda. Si uno no sabe recoger o limpiar bien los platos, pues su hermano lo ayuda. Entonces desde pequeñas debemos de inculcar esto en nuestros hijos, en que son únicos, que tenemos que aprender a amarlos y a respetarlos por ser únicos y a no compararlos. El otro día hablamos sobre el respeto, el día miércoles. Pues bien, esto también es sumamente importante. Si ellos ven que papá y mamá se respetan, se hablan bien, ellos se acostumbrarán también a hablarse con respeto. Y es más, si nosotros les tenemos que llamar la atención porque ellos están peleándose, resulta que podemos decir, ¿acaso tú en algún momento has visto que yo le grite a papá de tal manera? Entonces esto es sumamente importante, mis queridos amigos. El ambiente que hay en las familias. Pero les voy a dar 7 claves que son fundamentales. Los niños, ahora vamos a hablar de cómo se tienen que llevar ellos. Los niños tienen que aprender a respetarse entre ellos. Los hermanos se tienen que aprender a respetar entre ellos. No porque yo sea el mayor, tengo que hacerte sentir a ti, que eres más pequeño, que no sabes nada, que eres tonto. Recordemos esto con el colegio. Evidentemente el mayor puede decir, pero ¿de qué te quejas si segundo grado es facilísimo? Y ahí es cuando tú tienes que intervenir y decirle, un momentito, es facilísimo para ti que ya lo pasaste, pero no para tu hermano pequeño. Entonces ellos tienen que aprender a respetarse, a no burlarse el uno del otro. No saben ustedes el daño que hace la burla. Nunca permitan que sus hijos se burlen de las debilidades o los defectos entre ellos. Y ustedes deben de ser un claro ejemplo de eso. Otro, que es el no compararse con su hermano, evitar que ellos también se comparen entre hermanos. Porque, ¿qué pasa? Aquí se generan lo que son las rivalidades. Es que tú siempre prefieres a mi hermano, es que tú lo tomas mucho más en cuenta. Yo siempre digo una cosa, quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero es lo siguiente. A veces se dice que uno tiene un hijo preferido. Yo les pregunto lo siguiente, ¿no verdad que todos los hijos no son iguales de cariñosos? No, no son iguales de cariñosos. Sin embargo, tú tienes que procurar ser igualmente cariñosa con los hijos que tienes, así ellos no sean igualmente cariñosos contigo. Pero también les podemos decir a nuestros hijos, o sea, tú crees que yo prefiero a fulanito o a menganito, pero es que tú a mí nunca me tomas en cuenta, yo te pido algo y siempre estás mal genio.
Porque siempre les he dicho, ¿por qué será que los hijos piensan que uno tiene que quererlos eternamente, infinitamente, hagan lo que hagan? Lo que uno da, uno recibe. Y los hijos tienen que aprender eso también del cariño de sus padres. Los hermanos entre sí tienen que ser tolerantes, tienen que tener paciencia. No es posible que un chico de 16 años no tenga paciencia con su hermano de 11 o con su hermano de 3. O sea, si yo como padre te tuve a ti paciencia, que eres el mayor, por Dios, tú ahora tienes que tener paciencia y tolerancia con lo que no sabe tu hermano. Y no tratarlo como el chiquito, el engreído, el que no sabe nada. Entonces, más bien, ayúdanos como padres en el crecimiento de ese hermano pequeño. El compromiso para mí es algo fundamental. Y en este momento, el compromiso puede ayudarnos muchísimo a que estos hermanos sean unidos. Cuando hablo de compromiso, es que si yo me comprometo a hacer una cosa en casa, debo de hacerla. Y si yo me comprometí a ayudar a mi hermano en, no sé, en algo que tengamos que hacer juntos en casa y que debemos de trabajar en equipo, mucho mejor. Por eso yo siempre digo que cuando los hermanos se pelean y resulta que no sabemos qué hacer, pues castiguemos a los dos hasta que uno de los dos nos dé una clara explicación de lo que puede haber pasado, o los dos se pongan de acuerdo, o los dos se disculpen. Entonces, eso es muy importante. El compromiso de respetarte, de quererte, de ser tolerante contigo, tiene que nacer desde que son muy pequeños. Otra cosa muy importante es las consecuencias. Si tú tratas mal a tu hermano pequeño, o si tú eres pequeño y no respetas el dormitorio, el cuarto de tu hermano mayor y se lo desordenas y coges las cosas y haces lo que te da la gana, ¿cómo pretendes no tener consecuencias? Entonces ahí es cuando nosotros como papás tenemos que estar velando lo que ocurre, tenemos que estar presentes en lo que está ocurriendo, porque tanto el mayor tiene que tener consecuencias si no respeta al pequeño, como el pequeño tiene que tener consecuencias si no respeta al mayor. Eso es muy importante, las consecuencias. También es importante que ellos aprendan a solucionar los problemas entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos meter. Sí, mis queridos amigos, no nos podemos meter. Ellos tienen que aprender a solucionar sus problemas. ¿Por qué? Porque en la vida, más adelante, ellos van a tener que solucionar sus problemas. Nosotros podemos ser quizás de referees, pero no podemos, si ellos se pelean, ellos tienen que aprender a pedir disculpas. Si ellos se pelean, tienen que aprender a volver a hablar. Eso es una hermandad. No podemos estar todo el tiempo al lado de ellos porque esa no es la vida real. Y lo que tenemos que hacer es enseñarles a hablar, a comunicarse entre ellos. Y algo que es importantísimo para mí es la igualdad de género. El machismo comienza desde el hogar, desde la burla. Ay, es que es niña, no puede cargar una botella. Ay, míralo como se cree, muy machito. No, eso es bien feo. Eso trae consecuencias en la vida de adultos. Lo que tenemos que hacer es que tanto el hombre como la mujer son iguales. Tienen la misma capacidad intelectual. Pueden formar un equipo maravilloso. Entonces el respeto al género empieza desde el hogar. Por eso, mis queridos caballeros, ustedes no pueden tratar mal a sus esposas. No pueden burlarse de sus esposas. Ay, mírala, es que como es mujer, no sabe. Porque eso es lo que ustedes también les transmiten a sus hijos. Es muy importante siempre el respeto. El respeto dentro del hogar.
Aprovechemos esta situación para que esos hermanos se hagan más unidos. Hablemos seriamente con aquel que no quiere participar en las cosas que hay que hacer en el hogar. Aprendamos que ahora somos más equipo que nunca. Ayudemos a que esos hijos sean unidos, hermanos unidos, y eso les va a durar toda la vida. A compartir el espacio, a compartir el tiempo. Eso es muy importante. Voy a pasar a leer las frases que tenía preparadas para ustedes. Cuando los hermanos son unidos, esta podría ser la conclusión, cuando los hermanos son unidos, van a ser personas dentro de la sociedad de muchísimo valor, porque van a haber aprendido en su hogar a ser tolerantes, solidarios, respetuosos. Y esos son los hombres del mañana, los hombres que una sociedad realmente necesita. Y todas esas experiencias se generan en el hogar, se generan a través de la convivencia con sus hermanos. Entonces, para hoy día tengo las siguientes frases. Cuando los hermanos están de acuerdo, ninguna fortaleza es tan grande como su vida en común. Cuando los hermanos son unidos, son sumamente fuertes, son invencibles. Tener una hermana es como tener una mejor amiga, de la que nunca te vas a poder deshacer. También podemos decir tener un hermano. Un hermano comparte memorias de la infancia y sueños de adultos. ¿Con quiénes son con los primeros que uno empieza a decir, yo quiero ser azafata, yo voy a ser enfermera? Es que yo me acuerdo, era con mi hermano menor con el que siempre conversaba desde chiquita qué es lo que yo quería hacer. He querido ser veterinaria, azafata, misionera, pero que me manden a la selva. Él quería ser soldado, aviador. ¿Con quién compartes tus primeros sueños? Con tus hermanos. Entonces, mis queridos amigos, este ha sido un programa más de Aprendiendo con la tía Pili. Esperemos de todo corazón que aprendamos a convivir, que ayudemos a nuestros hijos a ser más unidos, y nos vemos el próximo lunes con un tema más de Aprendiendo con la tía Pili. Y recuerden que todos estos programas los hacemos con cabecita y con corazón, y que los quiero mucho, 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 y que por eso, a la distancia, les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. ¡Mua!